amor de Dios no hace acepción de personas. Dicen que hay 3 amores grandes en la tierra, y usted quizás ya ha escuchado esto. Uno, el amor de una madre. Otro, el amor de un amigo. Dice que hay quienes están dispuestos a dar su vida por sus amigos. Y otro es el amor de alguien verdaderamente enamorado. Aún así, ese amor es un amor condicional. Está sujeto a condiciones o es temporero. Solo el amor de Dios permanece para siempre. Por eso la crisis global que se aproxima no tiene solución. Aquí es donde tenemos que entender el por qué esta profecía de Mateo 24:12 es tan rampante. ¿Por qué nos está hablando hoy? ¿Por qué está siendo presa a la decisión que el mundo, las naciones, la sociedad haga? Lo que las naciones decidan, ¿va a avanzar o va a retrasar estas consecuencias que ya están determinadas en el tiempo y en el calendario de Dios? No es que un día de esto Dios se va a despertar y va a decir: ahora es que yo voy a enviar a mi Hijo amado una vez más sobre la tierra para que establezca su reino. No es que un día de esto Dios se va a despertar por un lado de la cama y va a decir entonces: hoy es el día. No, ya esto estaba determinado. Lo que las naciones están haciendo y lo que las naciones están decidiendo simplemente o están atrasando o están en realidad, podrían también avanzar el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero de que Él va a venir, Él va a venir. Entonces lo único que nos queda claro, contundente, firme, que no varía, es la palabra profética de Dios. Y si Dios ha dicho que estas señales antecederían a la segunda venida de Cristo, entonces la iglesia del Señor necesita estar pendiente también y con los oídos espirituales bien abiertos, escuchando lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra. Él sigue siendo la cabeza, tanto en los cielos como en la tierra. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros estamos conectados a Él en este cuerpo por medio del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar al tanto, como la iglesia estuvo involucrada en los comienzos de aquel famoso imperio romano que comenzó hace 2000 años atrás. Así la iglesia estaría involucrada en la reconstrucción otra vez de ese mismo imperio romano, con diferentes personajes, pero el mismo espíritu. De la misma manera, la iglesia estará involucrada en lo que se aproxima. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Primeramente, que nuestro amor por el Señor, el amor por Dios primeramente, no vaya a enfriarse. Porque si podemos mantener el amor por Dios vivo, podremos tener el amor que Dios exija de nosotros para tratar con los habitantes de esta tierra en esta hora de crisis que se aproxima. Mientras Dios nos tenga aquí en esta tierra, mientras Dios nos dé permiso para estar aquí, hasta que llegue la hora en que Él va a levantar ese cuerpo de entre los vivientes de la tierra, nosotros tendremos que estar preparados para ser obedientes a lo que Dios nos pida, sin que haya titubeos, sin que haya dudas. Vamos a estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pida que haga, porque para Dios esta es la agenda más importante que Él tiene, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y para eso se necesita entender los designios de Dios, y para eso se necesita poder obedecer la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Así que en esta hora nosotros tendremos que depender del conocimiento de Dios, del Espíritu de Dios y del amor de Dios. Así que la crisis global que se aproxima en realidad no tiene solución. Repito, estos problemas que están ocurriendo en Grecia, ahora mismo quizás ya habrán tomado una decisión porque son 9 horas de diferencia. Pero hoy fue el día que ellos decidieron reunirse porque están desesperados. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Grecia? Saben los demás, sabe el mercado común europeo, que si Grecia llega a caer, eso va a traer un efecto destructivo en las demás naciones que pertenecen a la Unión Europea.
España está en la lista. Italia está en la lista, Portugal está en la lista, que son naciones que no tienen el mismo poderío financiero que tiene Alemania, que tiene Inglaterra, aunque Inglaterra no es parte de esta unión, pero que tiene Francia, y tienen otras naciones que verdaderamente tienen un poderío financiero y pueden todavía tambalearse sin caer en la bancarrota. Pero Grecia está al borde de la bancarrota. España puede venir a la bancarrota. Italia puede venir a la bancarrota. Portugal puede venir a la bancarrota. Están en la lista de las naciones que pueden caer. Y eso, amados, va a afectar al resto de las naciones de la tierra. Y esto va a afectar entonces el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué está esperando el pueblo de Dios para darse cuenta de las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor? Es la responsabilidad del pueblo de Dios seguir participando, de una iglesia que simplemente está tratando de sobrevivir aquí en esta tierra. ¿Esa es la responsabilidad de la iglesia? ¿O es la responsabilidad de la iglesia de tomar su lugar en la tierra y decretar entonces la palabra de Dios con las convicciones que nos fueron dadas hace 2000 años atrás, sin que nos dejemos mover por las amenazas que hace la sociedad, que hacen los gobiernos y los sistemas de esta tierra, y que le están haciendo a la iglesia hoy en día? Hoy en día los gobiernos le quieren decir y le quieren dar instrucciones a la iglesia cómo la iglesia debe de comportarse y cómo la iglesia debe de tomar aún hasta sus propias decisiones. Algo que nunca en la historia de la iglesia eso tuvo que ver con los gobiernos de la tierra. Nunca. Jesús lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Si ustedes creen que no van a recibir rechazos del mundo, están equivocados. Porque a mí, dijo el Señor, me persiguieron. Porque las cosas de este mundo no tienen nada que ver con mi iglesia, dice el Señor. Las cosas de este mundo no tienen nada que ver con el reino de los cielos, dice el Señor. Mi reino no es de este mundo. Los reinos de este mundo van a pasar, y los reinos de este mundo piensan de una manera diferente a como piensa Dios. Así que, hermanos y amados, la crisis global que se aproxima no tendrá solución, a menos que nos volvamos a Dios. Y cuando hablamos de Dios es reconocer entonces ese amor de Dios, que ya no es condicional, sino que es un amor incondicional. ¿Por qué las naciones de la tierra, por qué esa crisis global en las naciones de la tierra no tendrán solución? No tendrán solución sencillamente porque esas naciones nunca podrán amar a sus enemigos. Eso está confirmado históricamente. Los que se consideran enemigos de las naciones serán siendo enemigos de esas naciones hasta el fin. Preferirán morir antes que amar y perdonar como Dios ama. Así de sencillo. Y si la iglesia despertara entonces a esta realidad, se daría cuenta entonces que verdaderamente el fin se acerca. Mire, es para que la sociedad en esta hora estuviera agarrada de los cuernos del altar, por decirlo de una manera ilustrada, ¿no? Si supiera lo que se avecina, es para que el pueblo de Dios primeramente estuviera en una posición de alerta a la expectativa, y las naciones de la tierra estuviera consultando al pueblo que dice que teme a su Dios y conoce a su Dios, para preguntar cuál es la verdadera solución a esta crisis global que se aproxima. Pero me temo que si la misma iglesia no está en posición de alerta, porque todavía tiene dudas si el Señor viene o no viene, ¿cómo pretendemos que las naciones de la tierra y la sociedad vengan corriendo, preocupadas, a agarrarse de los cuernos del altar?
buscando la respuesta en la misericordia de Dios. Estaremos pidiendo algo que no tiene sentido. Primero la iglesia necesita darse cuenta del peligro que se avecina. Primero la iglesia necesita estar, aleluya, dando la voz de alerta porque el fin se acerca. Entonces las naciones de la tierra, cuando vean que el fin se acerca, van a correr hacia la iglesia a preguntarle por qué, aleluya, esto está sucediendo. Y ustedes que dicen y decían que el fin se acercaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer para escapar de la ira venidera? Ese es el orden que Dios quiere ver. Primero la iglesia y luego las naciones. ¿Acaso no dice la palabra que el juicio comienza por la casa de Dios? Necesitamos entender estas cosas. Es que nos hacemos de la vista gorda a veces. Se nos hace muy fácil seguir viviendo tal vez un conformismo. Tenemos una fuerza que nos ha empujado socialmente, políticamente, económicamente y hasta religiosamente, y nos ha mantenido en ese conformismo del cual no queremos salir. Tendrá que venir la mano de Dios a introducirse en nuestras vidas para que le hagamos caso a Dios, para que decretemos entonces que el pueblo de Dios tiene que estar en posición de alerta. No vamos a esperar a que sea demasiado tarde. Dios no quiere eso, porque ya sabemos que vendrá como un lazo. En un momento dado, las naciones de la tierra se darán cuenta del lío en que se han metido y no podrán salir. Porque ya tuvieron la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ya tuvieron la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ya tuvieron la experiencia de países y gobiernos que se han levantado y han caído y han tratado mal a sus súbditos y todo esto. Y hoy en día estamos viendo la crueldad de lo que está pasando, por ejemplo, en Siria. Estamos viendo la crisis que está pasando en Grecia. Estamos viendo la amenaza que está ocurriendo en Irán. Y nadie está haciendo respectivamente nada. Simplemente es una retórica. Es un juego de palabras políticas. La política no, ni nunca resolverá nada. Cuando el pueblo actúa, cuando los gobiernos actúan, entonces comienzan a suceder cosas que producen cambio. Pero me temo, mis amados, que ya para entonces será demasiado tarde. Por eso es que Cristo tiene que venir y tiene que establecer su reino milenial. Por eso es que Cristo tiene que poner a todas estas naciones por estrado de sus pies, con mano y brazo de hierro. Por eso es que todos tendrán que confesar su nombre y por eso es que todos tendrán que doblar su rodilla. No hay escapatoria, no hay solución. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Europa pronto se va a incendiar. Saudi Arabia pronto se va a incendiar. Israel pronto va a tener que defenderse contra Irán. Rusia va a hacer lo que ha determinado hacer. China va a hacer lo que ha determinado hacer. Corea del Norte va a hacer lo que ha determinado hacer. Y las cosas seguirán empeorando, porque entonces los demás países republicanos y demócratas estarán tratando de resolver estos problemas con retórica, con palabras que se lleva el viento. Con política no se resuelven problemas. Jesús tiene la solución. Él tiene el plan. Y la iglesia necesita entender y conocer cuál es ese plan en esta hora crítica. Porque ¿cómo vamos a esperar que las naciones respondan? ¿Cómo vamos a esperar que la sociedad responda si nosotros mismos no lo tenemos claro? Es tiempo de que la sociedad consulte a Dios y lo haga a través de la iglesia. Mire, si los soldados y sus dependientes supieran lo cercana que está esta crisis global, no dejarían de buscar a Dios en las iglesias cada domingo. Así es. ¿Por qué digo a los soldados? Porque yo también estuve entre ellos por mucho tiempo. Y en cualquier momento, cualquier soldado puede ser involucrado en cualquiera de estos conflictos. No solamente ellos, sino sus dependientes y viceversa. Así que no solamente la sociedad debería de estar buscando el arrepentimiento en la casa de Dios, sino los soldados que van a ser utilizados y todos
los ejércitos que sirven a las naciones y a los pueblos y a la sociedad van a estar involucrados de una manera u otra. Ellos también necesitan estar en las iglesias cada domingo y buscando cuál es la respuesta de Dios. Mire, aún la misma naturaleza gime porque presiente la redención, y los humanos durmiendo en su conformismo. Así están las cosas. Solo el amor de Dios permitirá la restauración de todas las cosas, porque al hombre se le dio la oportunidad de amar y el hombre no pudo hacerlo. Sin embargo, de tal manera Dios nos amó que así también nos salvó. Dios va al punto, a la resolución, a la solución del problema. Dios no es político ni Dios va con rodeos. De tal manera Dios amó a las naciones de la tierra que trajo la verdadera solución. Se entregó a sí mismo a manera de su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyera por la fe pudiera escapar de la ira venidera. Ese es el amor de Dios que no hace acepción de personas. Ese es el amor de Dios que es incondicional. Pero hasta que la iglesia despierte a esa realidad y se dé cuenta de lo que está pasando, ¿cómo vamos a esperar que los que están allá afuera corran a los cuernos del altar buscando arrepentimiento? El juicio siempre comenzará por la casa de Dios. Y gracias, Señor, por este aparatito que trabaja, porque me acaba de dejar saber que el tiempo se ha cumplido. Entendamos esto. Estamos tratando de servir a Dios y soy obediente a la señal. Voy a concluir. Estamos tratando de servir a Dios, pero me temo que al tratar de servir a Dios de la manera en que estamos acostumbrados a hacerlo, simplemente estamos perpetuando, extendiendo esta situación como un letargo, como un sueño del cual no hemos querido despertarnos. La iglesia necesita despertarse. El pueblo de Dios necesita despertarse. Entonces las naciones de la tierra sabrán hacia dónde ir cuando la crisis llegue a sus hogares, cuando la crisis llegue a sus estados, a sus naciones, cuando la crisis llegue a sus gobiernos. Sabrán que en la iglesia verdadera de Cristo Jesús está la solución. Ahí se manifestará, como se ha manifestado eternamente y para siempre, el único amor verdadero, el amor de Dios. Gracias, Padre, por este amor tan grande. Gracias por habernos amado y habernos perdonado todos nuestros pecados. Nada más de pensar lo injusto que éramos, nada más de pensar lo perdido que estábamos sin Dios. Y no hicimos nosotros absolutamente nada que pudiéramos merecernos tal reacción de parte de Dios. Puro amor, te amó tal y como estabas y te ha seguido amando. ¿Cómo vamos a corresponderle a Dios? Con el menosprecio, pretendiendo que no sabemos la crisis que se avecina. No, tenemos la responsabilidad de despertarnos de este letargo y dejarle saber a Dios que estamos preparados para lo que Él nos pida, enlistados en el ejército de Dios. Y entonces las naciones sabrán a dónde ir y conocerán el liderazgo verdadero. No el que habla retóricamente, no el que habla como una política, sino el que tiene la solución a los problemas de la humanidad. Y solo en Cristo encontramos tal solución. Amén. Padre, te doy gracias, te bendigo una vez más, Espíritu Santo, porque tu palabra siempre fluye donde hay corazones y oídos que estén dispuestos a recibirla, Señor. Tu palabra va y hace como fue enviada,
Por lo tanto, Señor, te pido que esta palabra fructifique en aquellos corazones sedientos, Padre amado. Que esta palabra pueda dar frutos, Señor amado. Oh Padre, que tu pueblo se levante, se despierte y esté alerta y dé la voz de alerta, que el fin se acerca. Padre, los bendigo una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.